Muy buen día, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a trabajar la diferencia de conjuntos. Vemos acá que tenemos la diferencia en conjuntos iguales. Los elementos de A son 2, 3, 11 y 13 y los elementos de B son 2, 11, 3 y 13. Si nos damos cuenta son los mismos elementos. Por lo tanto, en la diferencia de conjuntos iguales vamos a tener un resultado de un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia tanto en A como en B. El segundo procedimiento que vamos a trabajar en esta oportunidad es la diferencia de conjuntos con elementos en común. Tenemos acá los dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto M. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos en común. En este caso son los elementos M y N. Luego colocamos los elementos exclusivos de A, los cuales son O, P, Q y R. El siguiente paso es colocar los elementos exclusivos de B, los cuales son H, Z y J. Entonces recuerden que la diferencia significa los elementos exclusivos de A que no están en B. En este caso M y N están en ambos conjuntos. H, Z y J solo están en B. Entonces los elementos exclusivos de A son los elementos O, P, Q y R. Esos son los elementos exclusivos de A. Por eso dice nuestra operación A diferencia B. Aseguramos la parte correspondiente y luego colocamos en forma enumerativa los elementos O, P, Q y R. ¿Por qué? Porque son los elementos que están en la parte asegurada y son los elementos que estamos representando. Y recuerden que también abajo tenemos que colocar la parte asegurada. La tercera operación que vamos a trabajar en esta oportunidad es la diferencia en subconjuntos. Tenemos acá nuestro conjunto A y a nuestro conjunto B. El subconjunto en este caso es el conjunto B, formado por los elementos 2, 3, 5 y 7. Colocamos los elementos donde corresponden y ahora vamos a colocar los elementos que quedan. En este caso serían los elementos 1, serían los elementos 1, 4, 6, 8 y 9. Esos elementos son los que quedarían del conjunto A. Entonces, como estamos trabajando la diferencia, quiere decir entonces que vamos a asegurar los elementos o la parte que corresponde exclusivamente al conjunto A. En este caso serían los elementos 1, 4, 6, 8 y 9. Aseguramos nuestro conjunto. Recuerden utilizar un lapicero rojo, un marcador puede ser también de punta delgada para que se vea bien nuestro trabajo. Puede ser también un crayón rojo, siempre y cuando nuestros trazos estén bien definidos y también nuestro trabajo esté de una manera estética. Entonces aseguramos la parte correspondiente a los elementos exclusivos de A. Recuerden que a esos hace referencia la diferencia, a los elementos exclusivos de un conjunto que no están en el otro. En este caso, los elementos exclusivos son los de A, por eso dice A diferencia B. Entonces, seguidamente colocamos en forma enumerativa los elementos de A, únicamente que serían 1, 4, 6, 8 y 9.
La última operación en este caso sería la diferencia en conjuntos ajenos. ¿Por qué se llaman conjuntos ajenos? Porque los dos no tienen nada en común. En este caso, los elementos del conjunto A son 1, 3, 5, 7, 9. Es el conjunto de números impares. Y el conjunto B es el conjunto formado por los elementos 0, 2, 4, 6, 8, que son los números pares. Entonces, se llaman ajenos porque no tiene que ver nada el conjunto A con el conjunto B. Las características de los elementos de ambos conjuntos son diferentes. Entonces, ¿qué elementos son exclusivos de A? Los elementos exclusivos de A son 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, la parte que vamos a ayudar o que vamos a representar en esta oportunidad serían los elementos o todo el conjunto A. Ayudamos la parte correspondiente y luego vamos a colocar en la parte inferior también acá la referencia de A, diferencia B. Colocamos 3 líneas que significa que estamos representando la parte ayudada, y acá en la parte superior en forma enumerativa los elementos 1, 3, 5, 7 y 9.